2024 y 2025 habrá una situación de crisis en el sector eléctrico. Ustedes me dirán, ¿otra vez crisis en el sector eléctrico? Sí, crisis en el sector eléctrico porque la demanda irá creciendo a un ritmo más rápido que la oferta y esto hará que ya en esos 2 años pues exista un exceso de demanda. Un exceso de demanda que pudiera desembocar en la necesidad de utilizar motores o fuentes de generación de electricidad basados en fuel oil, diésel, que son muy caros. O también, pues simplemente hacer lo que sería una gestión de la demanda. ¿Qué significa una gestión? Apagones de electricidad. Por eso habría que ver cuál es la ruta óptima de establecimiento de diferentes fuentes de generación de electricidad para verificar entonces si se pudiera evitar esa situación de crisis. Entonces, vamos a partir de ese hecho. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que con la entrada de la central termoeléctrica Punta Catalina en el año 2019, la unidad número 1, y en el año 2020, la unidad número 2, pues se logró satisfacer lo que era la demanda de electricidad a precios competitivos, porque obviamente la electricidad se estaba supliendo, pero a unos precios muy altos, y se veía eso en el mercado spot. El mercado spot podía tener precios de 13, 14, 15, 16, 17 centavos de dólar por kilovatio. Con la entrada de Punta Catalina, y obviamente dado los precios internacionales del diésel y el fuel oil, pues esto se redujo significativamente. Con la entrada de la central termoeléctrica Punta Catalina con sus 752 megavatios, 2 unidades sumamente competitivas, pues esto hizo que inmediatamente se desplazara una generación eléctrica basada en fuel oil, basada en diésel, muy cara, y entonces de esa manera logró reducirse de 14 centavos a 7 centavos el precio del mercado spot. Incluso más bajo se logró registrar en el año 2020 el precio del mercado spot. Beneficiado con esto, obviamente, el gobierno dominicano. ¿Por qué? Porque el gobierno se beneficia a través de las finanzas de las distribuidoras de electricidad. Cuando hay una reducción del precio del mercado spot, pues inmediatamente las empresas distribuidoras de electricidad reducen lo que es su nivel de pago a los generadores. Y al reducir su nivel de pago a los generadores, esto hace que inmediatamente disminuya el déficit del sector eléctrico. Y al disminuir el déficit del sector eléctrico, disminuye el déficit del sector público. Recuerden que la mitad de la acumulación de deuda de parte del Estado se explica por la acumulación de déficit del sector eléctrico en los últimos 15 años. En consecuencia, la entrada de la central termoeléctrica Punta Catalina, al generar beneficios de alrededor de 240 millones de dólares al año y al mismo tiempo disminuir los costos de generación de electricidad y en consecuencia el precio de compra de esa electricidad por parte de las empresas distribuidoras de electricidad, pues se combina para disminuir el déficit de una forma significativa, más de 400 millones de dólares. El otro punto importante que se ve ya hoy día y que finalmente se registró en el año 2020 es la conversión o el uso de gas natural por parte de empresas como CESPEN 1, CESPEN 2, CESPEN 3 unidades, en total 300 megavatios, y al mismo tiempo también el uso de gas natural por Quisqueya 1, Quisqueya 2 y otras unidades más que se han ido también convirtiendo o se han ido trasladando de diésel hacia el consumo de gas natural. Esto también ayudó a reducir el precio del mercado spot y también esto hizo que las empresas distribuidoras de electricidad mejoraran su posición financiera. De manera tal que la entrada en operación de la central termoeléctrica Punta Catalina, así como también de la conversión a gas natural de CESPEN, de Quisqueya 1, de Quisqueya 2, pues favoreció las finanzas de las empresas distribuidoras de electricidad. Pero ¿qué sucede? La demanda de electricidad sigue subiendo cada año y uno pudiera estimar que esa demanda implica la necesidad de nueva potencia cada año. Fíjense que ahora, con la entrada de Punta Catalina, la entrada de esas nuevas en base a gas natural, pues se desplaza toda esa generación que se estaba
registrando que se estaba llevando a cabo con diésel y fuel oil, pero cuando comience a aumentar la demanda, usted ve que Punta Catalina no puede aumentar más, Sespén no puede aumentar más, no puede aumentar más Quisqueya 1, Quisqueya 2. Entonces eso significa que esa demanda que va a ir creciendo va a ir creando la necesidad cada vez más de que se ponga en funcionamiento nueva generación eléctrica base. ¿Por qué? Porque usted me dirá, no, pero vamos a poner generación en base a renovables como eólica o solar. Y yo le digo que no. ¿Por qué? Porque esa usted la puede tener perfectamente para ir modernizando y haciendo más verde el sistema eléctrico nacional, pero usted no puede pretender que esa es su energía base porque usted no puede programar el despacho. Si está muy nublado, no hay esa energía. Si no hay viento, no hay esa energía, pero la economía necesita energía de manera continua. Y la única forma de tener energía de forma continua es si usted utiliza derivados del petróleo, si usted utiliza diésel, si usted utiliza fuel oil, o también si usted entonces utiliza carbón, si usted utiliza gas natural. Esos son los elementos que le permiten a usted una generación térmica base, competitiva, eficiente, y obviamente que usted va a tratar como Estado de promover la instalación de la que sea más competitiva. Más competitiva, usted tiene gas natural y tiene carbón. Entonces, en el caso de la República Dominicana, la necesidad nos lleva a calcular que el incremento de la demanda que se está registrando en este año 2021, que se va a registrar en el año 2022, que se va a registrar en el año 2023, ese incremento de la demanda de electricidad va a llevar a que entonces usted ya necesite para el año 2024, al inicio del año 2024, que usted necesite ahí entre 400 y 450 megavatios adicionales de potencia, de capacidad, de energía base, energía térmica. Obviamente usted dirá, mira, no la quiero a carbón porque a carbón eso implica toda la discusión nuevamente. Bueno, no quiero carbón. Entonces me queda como alternativa gas natural o fuel oil diésel. Si la hago en fuel oil o diésel, tengo el problema del costo, muy volátil además. En consecuencia, lo que me queda es gas natural. Y entonces uno dice, bueno, yo necesito 450 megavatios de electricidad. Necesito esto para el año 2024. ¿Qué piensa hacer el gobierno? Cuando uno busca entonces en lo que es la programación del gobierno, porque la responsabilidad y el reto del gobierno del presidente Luis Abinader es crear una oferta que vaya creciendo en la medida que va necesitándose, es decir, en la medida que va aumentando la demanda. Y para promover esto hay que llevar a cabo licitaciones. El gobierno está en un proceso de licitación de un proyecto de electricidad en la zona norte, específicamente en Manzanillo, Montecristi. Ahí se estaría licitando ese proyecto. Un proyecto que tiene sus grandes retos, que voy a hablar de eso la próxima semana. Ahora simplemente decir que entre esos retos implica, bueno, usted necesita hacer primero todo el análisis medioambiental. Usted tiene que verificar si ahí se puede instalar efectivamente esas unidades de generación, que serían 2 unidades de generación, ciclo combinado, gas natural y una terminal de gas que estaría en el mar, es decir, estaría en la tierra, pero implica la necesidad de hacer obras marítimas. Es decir, usted la va a tener en la tierra, necesita obras marítimas, necesita obviamente hacer todo un análisis de suelo. Así que ahí usted tiene dificultades en términos medioambientales, dificultades en términos de la ingeniería, dificultades en términos de la calidad del terreno, dificultades en términos de la obra marítima, y luego llega el punto de las dificultades que implican el cierre financiero de un proyecto de esa magnitud. Serían 2 unidades de generación de 400 megavatios, oigan bien, 400 megavatios, 2 unidades y la terminal. Eso implica, obviamente, un volumen de recursos que no es fácil usted encontrar quien ejecute la terminal y uno de los bloques de generación, 400 megavatios, y luego el otro. Pero yo voy a explicar eso más adelante con más detalle. Aquí simplemente decirle que es poco probable
poco probable que se ejecute en el horizonte de tiempo que se tiene previsto. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el horizonte de tiempo que se tiene previsto? El año 2026. El año 2026, la entrada de esa central de generación eléctrica de Manzanillo. Esa central de generación eléctrica de Manzanillo entraría en el año 2026, pero nosotros necesitamos como país, como sociedad, necesitamos electricidad competitiva a partir del año 2024. Necesitamos del año 2024 y 2025 una cantidad importante de energía que debería ser suplida, ya sea por fuel oil, ya sea por diésel o ya sea por gas natural. Pero la que va a entrar con gas natural, de acuerdo a lo que tiene programado el gobierno en esta licitación de Manzanillo, sería el año 2024.